Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda. Hoy vamos, por supuesto, a comentar los últimos acontecimientos de la situación nacional, lo que está sucediendo en Argentina. Tenemos invitado también a Alan Schockler, que quería actualizarnos la situación de la guerra de Ucrania y del genocidio en la Franja de Gaza. Bueno, lo estamos esperando. Y para introducir un poquito para quienes nos están escuchando de otros lugares y no conocen en detalle la situación de nuestro país, quería recordar que los días 19 y 20 de diciembre del año 2001, la población salió espontáneamente a la calle realizando cacerolazos, golpeando, digamos, las cacerolas, haciendo mucho barullo en movilización, y logró que se fuera, renunciara el gobierno de la Rúa en ese momento. Previo a esto hubo una confiscación de los ahorros por parte de los bancos, lo que se llamó corralito, es decir, la gente no podía sacar sus ahorros. Y la salida espontánea a la calle fue a raíz de que de la Rúa declaró el estado de sitio. Bueno, esto se extendió por todo el país, hubo más de 30 muertos. eh, por lo tanto, todos los 19 y 20 de diciembre se realizan movilizaciones recordando esa fecha. Pero bueno, este año tiene una significación especial porque asumió el gobierno de ultraderecha encabezado por Milei, eh, y este 20 de diciembre hubo una movilización, como todos los años, a Plaza de Mayo y también en contra del ajuste y de las medidas que planteó este nuevo presidente. Lleno de fuerzas de seguridad, intentando que las agrupaciones no llegaran a la Plaza de Mayo, finalmente lograron acceder a la Plaza de Mayo. Hubo un discurso luego a las 9 de la noche, en el cual se hicieron mención a 30 medidas de desregulación de la economía, que luego vamos a leerlas y hablar en detalle sobre ellas, y espontáneamente, nuevamente, como en aquel 19 y 20 de diciembre de 2001, la gente salió a cacerolear a las calles, tanto el día de ayer como antes de ayer, es decir, 20 y 21 de diciembre. Bueno, digamos, esto es una introducción para quienes nos escuchan de otros lugares, de manera tal que podamos entender el significado histórico de esta fecha y también podamos comprender cuál es el método de esta salida espontánea de la gente a las calles cuando hay realmente desatada una guerra contra los trabajadores, los jubilados, las clases medias en general. Y por supuesto la entrega del país lisa y llanamente, porque también están planteados un montón de privatizaciones. Eh, bueno, nos gustaría escuchar a nuestros integrantes del equipo que habitualmente nos acompañan: Walter Sánchez, Clelia Gómez, Luisa Aded. Así que bueno, me gustaría, Walter, cederte la palabra a ver si nos podés hacer un análisis político sobre la situación, además del relato histórico, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿qué tal? Nuevamente, bueno, hola a toda la audiencia. Sí, me parece que estamos viviendo toda una semana
políticamente clave, digamos, en nuestra historia, porque este decreto, eh, prácticamente todos los referentes del movimiento obrero, dirigentes, organizaciones, lo han declarado primero como un grito de guerra hacia los trabajadores, porque simplemente reduce las indemnizaciones por despido, tiene una serie de ataques, digamos, extiende el famoso trabajo negro, ¿sí? Y podríamos estar enumerando una cantidad innumerable de ataques hacia los derechos del movimiento obrero. Y recordar a la audiencia que esto solamente es el 10%, porque él anunció 30 modificaciones de unas 300 que quiere hacer. O sea, ojo que él ha aclarado de que esto es solamente una parte. Habilita declarar sociedades anónimas a los clubes de fútbol, habilita la privatización o la venta de acciones de las empresas. Bueno, toda una serie digamos, un modelo de país que nosotros esto ya lo habíamos vivido con Menem, pero con una particularidad, ¿no? Muchos comentaristas dicen, ni siquiera Menem se animó a tanto, porque hay modificaciones del Código Civil, del Código Penal, que vos no podés modificarlo porque se necesita el Congreso. Es decir, que él se toma atribuciones, ¿no? Les cabe a ellos esa famosa frase que dice, son republicanos en la oposición, pero monárquicos en el gobierno. Es decir, se toma él como poder ejecutivo atribuciones que no son del poder ejecutivo. Por lo tanto, todo el discurso de los republicanos, de los famosos precios relativos, todo eso era un discurso totalmente falaz, porque el único precio relativo que hasta ahora no le interesa, no ha dicho una palabra para actualizar, estamos hablando del salario y las jubilaciones. Es el único precio relativo que no le interesa. Todo lo demás es un problema para la economía, pero esto justamente no. De hecho, salieron unas declaraciones donde el funcionario, Adorni, decía que ellos no se iban a meter en la paritaria, pero que tampoco querían aumentos desmesurados porque eso le dispara la inflación. Es decir, fíjense ustedes, ¿no? Consideran como inflacionario el aumento del salario y no todas las medidas que están tomando. Porque esto tiene que quedar bien claro para la audiencia. Todas las medidas que está tomando el gobierno de Milei es un aumento de la inflación, porque devalúa, aumenta el valor del dólar, aumentan las tarifas, aumentan los servicios, aumenta la nafta. Por lo tanto, en este país, como en cualquier otro país, cuando aumenta la nafta, aumenta todo, ¿sí? Ha devaluado casi un 100%. Esto es solamente el principio, digamos, de una enorme inflación que ya está al 200%. Es decir, que el gobierno de Milei, en nombre de frenar la hiperinflación, nos está llevando a la hiperinflación. ¿Se entiende? Porque todas las medidas son inflacionarias. Si vos aumentás la luz, el gas, el transporte, la nafta, el dólar, devaluás el peso, esto, aquello, lo otro, lo que va a ocurrir es una inflación. Es decir, que nos está llevando a la hiperinflación en nombre de frenar la hiperinflación. Y ya que este programa, digamos, lo escucho muchos colegas acá y compañeros de América Latina, que tienen mucha llegada, hay que decirle a estos compañeros que estos han impuesto un discurso donde el origen del problema es el déficit fiscal. Entonces ellos dicen, bueno, yo no puedo gastar más de lo que entra. Entonces uno termina comiéndose ese verso porque tiene cierta lógica, ¿no? Si yo cobro un sueldo, no puedo gastar más de lo que yo estoy cobrando. El problema, entonces ellos dicen, el problema son los gastos. Bueno, perfecto, pero ¿cuáles gastos? Ellos no te dicen cuáles son los gastos. Y acá es donde viene el punto.
porque basta con analizar el presupuesto que presentan todos los gobiernos para que los congresos para que se apruebe en el Congreso. Es decir, generalmente por octubre, noviembre, en Argentina se presenta el presupuesto 2024, ¿no? En este caso sería. Basta con ver el presupuesto para ver en qué se van los gastos. Y de ese famoso 15 puntos del déficit fiscal, ¿sí? 13 son de deuda. Es decir, lo forma la deuda externa y otro, las famosas LELIC, y que en este programa le hemos dedicado 2 o 3 programas explicando la bomba de las LELIC, o sea, lo que se llama, digamos, una deuda del Banco Central, que la estrategia de Milei es que esa deuda que es del Banco Central, que el Banco Central imprime, la paga imprimiendo, pase, digamos, al Tesoro y por lo tanto lo va a pagar con los impuestos que recaude de los ciudadanos. ¿Se entiende? Como el Banco Central no tiene actividad como banco, sino que es un banco que controla a los otros bancos, no tiene actividad comercial, no tiene ganancia. La única manera de pagar sus deudas es emitiendo, ¿sí? Entonces él lo que está haciendo es comprando las LELIC para que en vez de pagarlo el Banco Central emitiendo, lo paguemos nosotros con una fuertísima carga tributaria. Por eso, la otra mentira es que estos gobiernos que se quejan de los impuestos, lo que va a ocurrir es que este gobierno va a aumentar los impuestos, porque tiene que pagar la boleta. Es así de sencillo. Por eso, como prueba de lo que estamos diciendo, él ya ha dicho en todos los programas de televisión y sus funcionarios también, que va a volver a aplicar el famoso impuesto a las ganancias a los trabajadores asalariados, que Massa, bueno, de alguna manera había prácticamente eliminado, porque vos tenías que ganar más de 1 millón y pico, y entonces prácticamente todos los laburantes estaban exentos, salvo algunas excepciones, pero el trabajador estaba exento. Él dijo que va a borrar eso. ¿Se entiende? Entonces, está claro eh, que toda esta teoría liberal, la escuela austríaca, el gobierno de los impuestos y todo lo que acá le hemos dedicado, miren, yo estuve haciendo un relevamiento de todos los programas y los temas que hemos tratado, y si no mal recuerdo, le hemos dedicado unos 6 programas al avance de la derecha, a lo largo de, digamos, desde que empezó, digamos, este ciclo, 2023, y hemos analizado, pero sus doctrinas se muestran como una excusa, esa pose liberal, la excusa de la libertad, podemos ver claramente que termina siendo eh, una estafa colosal al electorado, porque terminan haciendo todo lo que ellos critican. Es decir, son monarcas por un lado, aumentan los impuestos por el otro, no quieren saber nada del salario y las jubilaciones, por lo tanto, la crisis la estamos pagando nosotros, pero incluso lo paga la clase media, que ha votado masivamente este gobierno. Porque una de las medidas que tomó el representante del Banco Central fue bajar la tasa de interés de los plazos fijos. Entonces la bajó de 113 a 98. Es decir, que esta clase media, que le sobra algún mango, que, bueno, quizás tiene alguna renta y no quiere, digamos, ver perder sus ingresos, pone un plazo fijo. Bueno, ahora si vos pones un plazo fijo vas a perder como la guerra, porque te va a rendir un 98% frente a una inflación que ya ha superado el 200 y pico por ciento. ¿Se entiende? Ujú. Es decir, que le está pasando toda la factura de la debacle, que es real también, esto hay que decirlo, es decir, el gobierno de Alberto, Cristina, Massa nos ha dejado una debacle económica, que también lo hemos analizado en este programa, esto es correcto, pero el gobierno de Milei está haciendo que esas facturas las paguemos nosotros. Ahora, este plan va a fracasar, pero ¿saben por qué va a fracasar? Porque el déficit, el famoso déficit, es deuda externa. Entonces, por más que vos exprimas el 2%, yo decía estos famosos 15 puntos, 13 puntos
son deuda externa. O sea, deuda externa más la LELIQ, ¿sí? Por más que vos exprimas al otro 2% y lo recontraexprimas y le saques todo el jugo, no vas a llegar al otro 3 a cubrir todos los gastos del 13%. Pero no por una cuestión matemática únicamente, ¿no? Porque evidentemente ya del vamos no vas a llegar. Pero por otro elemento, que también lo hemos analizado en este programa, este gobierno se ha endeudado con el famoso bono dual. ¿Qué es el bono dual? Eran bonos del Estado que aumentaban por inflación o por subida del dólar lo que ocurra, lo que sea más alto. Es decir, que si el dólar subía un 30% y la inflación era poner el 29%, la tasa de interés es del 30%. Eso se llamaba, este es el famoso bono dual. Es decir, que se pagaba la tasa de interés según la inflación o la crecida del dólar, el número que diera más alto se paga ese interés. Es decir, que con la devaluación y con todas estas medidas, lo que está tomando Milei, lo que está haciendo es que la deuda se dispare. ¿Se entiende? Por lo tanto, nunca va a llegar a pagar ninguna deuda, porque la deuda está creciendo, porque está atada a la una parte de ella incluso está atada a la inflación. Para no serla muy grande, lo que se llamó en su momento con Caputo los bonos SER, que estaban atados a la inflación. Entonces vos tenés bonos atados a la inflación, bonos atados al dólar, deuda atada a los dos. Entonces cada vez que devaluás, cada vez que aumentás el dólar, una parte de esa deuda se va por las nubes. Por lo tanto, por más que exprima, no va a llevar nunca. Es decir, es un callejón sin salida este gobierno. Me gustaría agregar, Walter, perdón, ¿terminaste o querés decir algo más? No, no quería cerrar con esto, ¿no? Que me parece que el ejemplo de cómo enfrentar esto, bueno, lo dieron toda la población argentina el día de ayer y antes de ayer también, cuando salieron el 20 de diciembre espontáneamente a la noche, cerca de las 11 de la noche, 10 de la noche, salieron espontáneamente con las cacerolas. Y se ha visto por todas las ciudades en Argentina verdaderas multitudes, no eran dos o tres ciudadanos golpeando la cacerola, sino que eran multitudes. Es decir, que creo que esta es el camino, ¿no? Que la gente se autoconvoque en protesta, en movilizaciones, en paro, dado que los dirigentes, en este caso la CGT, la CTA, no van a mover un dedo. Está claro de que hay un sector del pueblo argentino que está dispuesto a autoconvocarse. Y creo que esa es la salida. Sí, acordamos también. A mí me gustaría recordar algo que también se mencionó acá y que tiene relación con esto de la monarquía, que uno puede asociarlo a las medidas fascistas, dictatoriales y demás. Esto no es un invento de esta gente. La alt-right norteamericana también tienen el planteo de un gobierno monárquico. Es decir, esa primera idea de los años 50, de los anarcolibertarios, de que los mercados se regulan solos y que en el mercado todos son iguales, terminó derivando en Estados Unidos en estas ideas de la alt-right, que es lo que ellos le dicen derecha alternativa, es la ultraderecha, en que sí los mercados compiten, pero no todos son iguales y que van a ganar los mejores. ¿Y quiénes son los mejores para ellos? Los que tienen más dinero, los CEOs de las empresas. Por eso, digamos, la mención también a Elon Musk para que introduzca Starlink, porque lo que ellos plantean políticamente es un gobierno monárquico de unos pocos y que los que gobiernen son los que tienen más dinero ligados a las empresas de Internet, comunicaciones y demás.
Y quiero ir un poquito más atrás, porque todo esto no es invento, es decir, hay una historia de esto, que yo siempre hago mención y le hago publicidad, porque están los videos en internet, y nos cuenta toda esta historia de la ideología en la cual se sustenta la ultraderecha. El sitio de Franco de Ledone, que se llama epidemiaultra.org, que empieza analizando estas ideas en el año 1919, posterior a la Primera Guerra Mundial. Ahí hubo un señor ideólogo de la extrema derecha actual. Luego hubo otros movimientos, por ejemplo en Francia, la Nouvelle Droite, con Alain de Benoist, que se ayornó, que tomó ideas de la izquierda como las ideas de la batalla cultural, y terminamos con la ultraderecha de Trump en Estados Unidos, que son las ideas de la alt-right. Pero cuando el tipo hace mención a la decadencia, hay un libro que se llama La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, ideólogo, el primer ideólogo de la extrema derecha, que no tenía una salida política, digamos, después lo tomaron los nazistas y demás, pero él era ideólogo, nada más que ideólogo, del año 1918, posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, toda esta ideología tiene una historia que realmente sería muy interesante conocerla en detalle, porque no inventan nada de estos tipos, le podrán dar el matiz latinoamericano, por supuesto, de ultra neoliberalismo. Las medidas que tomaron son monárquicas, son fascistas, son dictatoriales. Prohibir las manifestaciones, tremenda cantidad de fuerzas de seguridad para impedir que las organizaciones sociales y políticas llegaran a la Plaza de Mayo. Y la intimidación a la gente que salió por todos lados, ahora lo vamos a poner, el audio y los carteles en las estaciones llamando a delatar a las organizaciones que supuestamente obligan a la gente a ir a las movilizaciones. Realmente es indignante, es una dictadura, como Claudio lo dijo en el programa anterior. No solo acá están en juego las cuestiones económicas muy bien, como todo lo ha relatado Walter, sino que hasta está en juego la democracia formal. Y también lo dijimos en el programa anterior, ¿cuánto falta para que cierren el Congreso? Se lo llevan puesto con un DNU al Congreso y a la división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La democracia formal, digamos, no hablemos de una democracia efectiva en la práctica. A mí me gustaría pasar esto, esperemos se escuche si no lo leemos, porque esto es aberrante, digamos. Se replicó en montones de lugares del mundo, digamos, llamado a delatar, es decir, ¿qué quieren a la gente? Pobre, sometida y encima delatora, digamos. A ver, si llamando al 134. El Ministerio de Bienestar informa si el beneficiario de la seguridad social. Nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, cuando no cobra. Si lo obliga a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta no cobra. Si te están obligando, puedes denunciar anónimamente al 134. Si no se escuchó claramente, lo voy a leer. Recuerde que puede denunciar anónimamente llamando al 134. El Ministerio de Capital Humano informa. Si es beneficiario de un plan social
social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. Bueno, eso es lo que hemos vivido en la Argentina y estamos viviendo en estos últimos días. Ahora, también vamos a decir que el protocolo de la Bullrich, de la ministra de Seguridad, cayó porque los cacerolazos fueron todos en la calle, la gente estuvo en la calle, cortando la calle, y también el día 20, con mucho esfuerzo por parte de las organizaciones y de los partidos políticos, se llegó hasta la Plaza de Mayo. Así que bueno, podemos decir que este protocolo, con toda esta intimidación, con todas estas medidas monárquicas, fascistas y dictatoriales, ha caído. Bien. Bueno, diga, Clelia, si por favor querés Y comentar. quiero hacer una pregunta que es además un comentario. Me pregunto, aún dentro de esta democracia formal, el señor Milei puede hacer esto que está haciendo, porque cuando yo lo estaba escuchando la otra noche, pensaba, pero este se cree Luis XIV, el Rey Sol, no puede hacer todo lo que hace, porque tenemos tres poderes, hay Congreso, ¿cómo es esto? Y después escuché comentarios que es completamente ilegal dentro de las normas y las reglas de juego que tenemos. No puede hacer todo esto. Me pregunto si, además de las fuerzas populares que ya las tenemos en la calle y espontáneas, aparecerá algún otro impedimento para que suceda todo lo que están anunciando dentro de la política, de las fuerzas políticas permitidas. Esta es una de las preguntas que quiero hacer. Claro, Clelia, a mí lo que me parece es que dentro de su demencia, porque otra cosa yo no puedo entender, él subestima al pueblo. Nos subestima y está totalmente equivocado Esto porque la desde gente ya. se lo está demostrando saliendo a la calle. No puede en absoluto. Esto será un decreto que tendrá que aceptarse o no. Claro, la primera objeción que se le hace, esto lo escuché por radio, es que un decreto de necesidad y urgencia es justamente cuando haya necesidad y urgencia, que no es el caso de este momento. Cuando hay disturbios u otras causas, no es lo que sucede ahora. Esa es la primera objeción que escuché. Pero hay otras. Un decreto no mata una ley. Walter, ¿querés comentar el tema este de la inconstitucionalidad? Sí, mira, yo he escuchado a varios constitucionalistas con opiniones muy disímiles. Creo que la mayoría coincide con que primero no es constitucional, porque ya, digamos, tiene cosas groseras como modificación del Código Penal o el Código Civil, el tema tributario, que son atribuciones del Congreso y que están Totalmente. especificados en la ley. Eh, el debate, digamos, es en el mientras tanto que, es decir, este decreto está en pie una vez que se publicó en el boletín oficial, o nos regimos por la antigua ley. Por ejemplo, esto es más que nada para los inquilinos, los que tienen que renovar ahora. Se van a regir por la nueva ley, digamos, por el decreto presidencial, que es un sálvese quien pueda, o rige la antigua ley hasta que el Congreso se apruebe. Porque todavía tiene una serie de pasos el decreto
para, digamos, ser efectivo. Tiene que haber una bicameral formado por senadores y diputados, y después tiene que ser aprobado en ambas cámaras. Ahora, el problema es en el mientras tanto, ¿qué? ¿Qué rige mientras tanto? ¿Rige el decreto o rige las leyes? Bueno, y ahí es donde hay un debate. Yo lo que pienso, obviamente no soy constitucionalista, pero nuestro régimen político es presidencialista. No es un régimen como el de, digamos, proparlamentario, como lo que ocurre en Europa, donde el presidente nombra al primer ministro, y después, bueno, el primer ministro tiene que presentar diariamente informes al Congreso. Nuestro régimen es presidencialista, por eso desde el vamos ya hay una legitimidad de fondo, que es que un presidente tenga la capacidad de los DNU. Esta es la famosa atribución que se ganó Menem cuando reformó la Constitución allá por el 94, si ustedes lo recuerdan, los famosos DNU de Menem. Entonces ya desde el vamos ya hay se está violando un principio, es decir, que el Ejecutivo pueda sancionar leyes pasando por arriba del Congreso. Lamentablemente nuestro régimen político, más que republicano, es presidencialista. Es decir, le da una cantidad de atribuciones, por ejemplo, el manejo discrecional de fondos, por ejemplo, es decir, el gobierno tiene un margen muy grande para destinar partidas sin la necesidad de la aprobación del Congreso, algo que, por ejemplo, en Europa no lo puedes hacer, ¿me entendés? Yo creo que más allá de lo constitucional o no constitucional, porque yo no apostaría ninguna esperanza en los diputados y los senadores. Por supuesto que hay que ver, ¿no? Hay un costo político enorme, pero yo tampoco pondría mis esperanzas ahí, porque las fuerzas políticas del régimen ya dejaron pasar el protocolo de Burrich. Es decir, la primera inconstitucionalidad de este gobierno es el protocolo de Burrich, prohibir la protesta. Eso ya tendría que haber sido impugnado, presentado a la justicia, y sin embargo, más allá de las organizaciones sociales, más de Plaza de Mayo, organizaciones de izquierda, el resto de los partidos del régimen político no ha dicho mucho, digamos, lo han dejado pasar, ¿me entendés? Lo que vos tenés que hacer si sos diputado en un congreso es presentar impugnación, y todo el mundo debería levantar la mano. Entonces, no tendría ahí mucha esperanza, aunque bueno, por supuesto que hay que ver también cómo juegan los gobernadores. Por ejemplo, Jaldo ya ha dicho que va a ser un aliado del gobierno. Es decir, Jaldo ya ha dicho que él va a aplicar el protocolo de Burrich en Tucumán, y de hecho también ya anunció despidos despidos, digamos, en el gobierno de Tucumán, despidos de estatales. Es decir, que ya hay gobernadores que están dispuestos, tanto de Cambiemos como gobernadores peronistas, que están dispuestos a una negociación con Milei, es decir, ceder a cambio de determinados recursos. Les digo, dicho de paso, que baste con que una de las cámaras lo apruebe para que el decreto quede vigente. Es decir, no necesita la aprobación de las dos cámaras. Basta con que salgan en senadores, supongamos, que ahí es donde va a negociar con los gobernadores, y el decreto automáticamente queda vigente. Entonces hay que ver ahí la cintura política, pero digamos, yo no tendría ninguna esperanza en el peronismo, y menos en Juntos por el Cambio. De hecho, el peronismo ya le ha votado a Macri las famosas 100 leyes. Es decir, ya han colaborado con este tipo de gobiernos, así que no apostaría ninguna. De hecho, por ejemplo, las centrales sindicales, ni bien salió el protocolo de Burrich, las centrales sindicales debían haber declarado un paro, o por lo menos una movilización general, algo. ¿Se entiende? Es decir, han Perdón, dejado pasar. la CGT llamó para el día miércoles a tribunales. Bueno, y bueno, el tema es que, a ver, no se descarta que la CGT haga algo, porque en definitiva la presión de las bases va a ser tan fuerte que efectivamente incluso puede ser que larguen un paro.
porque está demostrado la cantidad de gente que se movilizó ayer y antes de ayer, pero de ahí a que elaboren un plan de lucha para enfrentar a Milei, no creo. Es más, de Seguramente hecho yo se estoy vieron seguro, después del cacerolazo, hablaron después del cacerolazo. claro, es más, yo estoy seguro que de hecho van a negociar porque entre uno de los decretos les toca la caja de las obras sociales. Ujú. Ojo que para los sindicatos, la caja de las obras sociales, o para los grandes, ¿no? De la CGT, la caja de las obras sociales es un botín muy jugoso, porque le permite competir a las prepagas, a las Ujú. medicinas prepagas. Es decir, que vos podés elegir salir de IOMA, por ejemplo, y anotarte en Galeno. ¿Me entendés? Es decir, ojo que, digamos, la burocracia está saliendo justamente por eso, porque le está tocando la caja. Pero puede ser que eso sea un punto de negociación con el gobierno de Milei. Mira, yo te saco este punto, pero vos votame las leyes, y entonces se acabó la movilización, ¿se entiende? Ujú. Walter, una pregunta. Entró Alan, Lili, Sí, buen sí, día, Alan. sí. Pero, Buen día, Alan. Te ¿Cómo andás, comento Alan? buen día, ¿cómo estás? Estoy Gracias todavía con la voz por... un poco tomada porque marchar tiene su precio. Hay compañeros que tienen una garganta inmortal. ah, Yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, así estamos. ah, Bueno. bien. Lili, antes de que saludes a Alan y eso, yo le quería preguntar a Walter, ¿no? A mí me asusta, bueno, me asusta todo el decreto, en realidad, punto por punto, la verdad que habría que leerlo exhaustivamente, son 83 páginas, ya vi, pero este punto que dice que incorpora el 245 bis, por el cual autoriza a la empresa, mediante el pago de una indemnización, a realizar despidos discriminatorios por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial. O sea, te pueden despedir. ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde queda? Por discriminación. O sea, vos sos negro, qué sé yo. Te despiden por eso y te indemnizan, pero te despiden. Eso no se va a Sí, poder. si quieren, o si querés leerlo vos, acá tenemos la reforma laboral de mi ley por DNU y todo lo que deroga de las leyes vigentes. Sí, Sería igual no está interesante todo, para Lili. No está todo acá. Pero, No, no, es solamente con respecto al tema de la reforma laboral, como toca montones de puntos el DNU. qué Me bárbaro. parece importante leerlo para la audiencia, digamos, qué va a pasar con el tema de las leyes vigentes laborales. Eh, Así que sí, no tienen problema, lo leo rapidito. Sí, a mí me asustó ese, Reforma laboral, Lili. Perdóname, me asustó sí, ese. sí, Porque ¿dónde sí. queda? Es el INADI, ¿no? Que es para la Ujú, discriminación, ujú, la institución. O sea que si vos sos de otra raza, otra ujú. nacionalidad, sexo, todo, a ver si está el tema religioso. Sí, religión, ideología, según tu Sí. orientación sexual, te pueden despedir. Ujú. Ay, Dios. Bueno, A ver, vamos para la audiencia entonces, que creo que es importante. Deroga los artículos 8 a 17 y 120, inciso A, de la ley número 24013, que obliga a registrar a los trabajadores en relación de dependencia e impone multas a las empresas que tengan trabajadores no registrados en negro o registrados deficientemente. Deroga el artículo 9 de la ley 25.013, que sanciona a la empresa que no paga en tiempo y forma la indemnización por despido sin causa al trabajador. Deroga la ley 25.323, que sanciona a la empresa que despide a un trabajador no registrado y a la que no abone las indemnizaciones legales al trabajador despedido. Deroga el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, número 20744, que sanciona a la empresa que haya retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social o a asociaciones profesionales de trabajadores.
y no hubiera ingresado esos importes a favor de los organismos o entidades a los que estuvieran destinados. Deroga el artículo 80, último párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo 2744, que sanciona a las empresas que no entreguen constancia de trabajo a los empleados cuando finaliza la relación laboral. Deroga el artículo 15 de la Ley 26727, que prohíbe la actuación de empresas tercerizadas en el régimen de trabajo agrario. Deroga el artículo 50 de la Ley de Personal de Casas Particulares, número 26844, que agrava la indemnización por despido cuando la relación laboral no está registrada. Modifica el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, número 20744, por la cual se elimina la presunción de existencia de contrato de trabajo cuando se emiten facturas como monotributistas, legalizando esta forma de precarización laboral. Modifica el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, número 20744, por el cual extiende a 8 meses el periodo de prueba en el contrato de trabajo durante el cual el trabajador despedido sin causa no tiene derecho a la indemnización. Modifica el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, número 20744, incorporando como presunción de injuria grave del trabajador y justa causa de despido el ejercicio del derecho de huelga. Es decir, en forma indirecta selecciona el derecho constitucional de huelga, sancionando con despido sin indemnización a los trabajadores que lo ejercen. El artículo incorpora el artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el que leyó Luisa, por el cual autoriza a la empresa, mediante el pago de una indemnización, a realizar despidos discriminatorios por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial. Modifica el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, número 27, permitiendo que la empresa condenada en juicio laboral pague la indemnización en 12 cuotas. Modifica el artículo 24 de la ley, determinando servicios esenciales y restringiendo severamente el derecho constitucional de huelga de los trabajadores, docentes, telefónicos, portuarios, de dragado y balizamiento, y aeronáuticos, marítimos, fluviales, trabajadores de colectivos y subtes, de radio y televisión, obreros siderúrgicos, químicos, camioneros, de la industria alimenticia, de aluminio y cementera, construcción, minería, frigoríficos, correos, agropecuaria, trabajadores bancarios, aceiteros y actividades vinculadas a la exportación. Bueno, a ver, no queda en pie un derecho. Te damos la bienvenida, Alan. Bueno, venimos hablando de todos estos temas que sucedieron desde el 20 hasta el día de ayer. Vos estás especialmente invitado para hacernos una actualización de la situación en la guerra de Ucrania y del genocidio en la Franja de Gaza. Nos gustaría saber cuál es tu posición, tus ideas con respecto a estos últimos acontecimientos, y luego te cederíamos la palabra porque también es un tema muy importante las guerras que están aconteciendo en diferentes lugares del mundo. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, buenos días. Pido disculpas por el retraso y también por el estado de mi voz. Creía que ya a esta altura iba a estar recuperada, pero no es así. Bueno, a ver, mi primer comentario es que no sé si ustedes se fijaron, pero al mismo tiempo que Milei lanza esta guerra contra la población argentina, también está haciendo un giro en política internacional. Eh, si estuvieron prestando atención a las declaraciones de la nueva ministra de Relaciones Exteriores, que es Mondino, Argentina va rumbo a un conflicto con sus socios comerciales más cercanos, que son Brasil y China, que Milei ha decretado que se trata de gobiernos comunistas, sin mucho más criterio que lo que se le ocurra a él, porque si hay un país que es
liberal, brutalmente liberal en lo económico, es China. China es el país menos proteccionista que hay, a diferencia de Estados Unidos. Es el país donde los trabajadores tienen que pagar, al igual que Estados Unidos, por absolutamente todo, que casi no hay derecho laboral, que las jornadas, bueno, son famosamente extensivas. Es decir, China es el paraíso realmente de la gente como Milei. Y ese paraíso porque obviamente lo combina con un régimen político autoritario. La libertad para el capital no requiere para nada las libertades democráticas. Entonces Milei dice que esto es el enemigo comunista. E intentó en los primeros días cumplir con la promesa de campaña, con algunas cuestiones detrás de escena, y China, como es un socio comercial capitalista, también sabe muy bien cómo apretar al gobierno nacional, por dos cuestiones. Primero porque puede, puede retrasar algunas cuestiones relacionadas a la deuda argentina, poniendo en duda el swap. Entonces, Milei ya tiene que estar escribiendo cartas a Xi Jinping, pidiéndole que por favor interceda, etcétera, etcétera. Y esto solamente con China. No, a ver, la capacidad que tiene para generar una crisis diplomática no tiene límites. Con que solamente Argentina empiece a hablar cuando no lo necesita sobre la cuestión de Taiwán o cuestiones de política interna de China, bueno, los chinos no comen vidrio. Si no compran la soja de acá, la van a comprar de otro lado. Entonces, ahí Milei está encontrando un límite que también lo va a encontrar tarde o temprano en la calle. Se trata de un gobierno que por ahora se tira al muere para lograr sus objetivos porque tiene que encontrar un límite. Es así de simple. Eh, yo me fui de la marcha de hace 2 días, la verdad, bastante optimista, viendo muchas caras nuevas, viendo que eh, enfrente de una amedrentación de una semana, logramos marchar, logramos hacer nuestro acto, ¿no? Entonces, compartiendo obviamente toda la indignación por el atropello que, sí, completamente sin ningún tipo de vergüenza sobre derechos elementales, yo veo que hay reservas para luchar contra esto. La cuestión es no atarnos a las expectativas en el peronismo, la verdad. Porque el peronismo está completamente borrado. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la explosión de los cacerolazos a la noche de hace 2 días. Porque hasta ese momento eh, el peronismo estaba en la política de que le vaya bien a Milei. Uno tras otro estaban haciendo estas declaraciones, bueno, que le vaya bien, se borran de escena, y entonces la cuestión desborda por algún lado. Lo que hagan ahora, cualquier cosa que hagan ahora, cualquier tipo de medida para las cámaras, tiene el objetivo de eh, más o menos canalizar esta cuestión para que no se haga demasiado problemática para el gobierno, despejarle camino al gobierno para que haga el trabajo sucio, y después hay 2027, compañeros, así que no se preocupen. Tal y como hubo 2019 para Macri, la política de peronismo va a hacer que haya 2027 para Milei. Entonces, esa es la situación. Una de las cosas más destacables que hubo en la asunción de Milei fue que invitó a Zelensky. Y Zelensky obviamente fue. Yo me pregunto para qué, porque si hay un país en el mundo que no puede donar ni plata ni plata ni armas, es Argentina. En todo caso, qué sé yo, estamos más en posición de pedirle a Ucrania, que ya que recibieron tanto de Estados Unidos. Pero bueno, esa era la broma que me comentaba con algunos amigos. Zelensky no se iba a venir, que era una trampa para él. Íbamos a tener que pedirle dólares a él prestado. Pero con esto, que es completamente, que no cambia nada en el amperímetro, que haya invitado a Zelensky, que haya hecho un par de declaraciones. La verdad que no cambia absolutamente nada.
no tiene nada que ver con los intereses exteriores de Argentina, pero bueno, así como se lo invita, lo que se advierte es un giro. Argentina hasta ahora venía tomando una postura que copiaba la brasilera, en el sentido de expresar no un apoyo a la guerra, no un apoyo a la invasión de Rusia, pero sí una postura que estiraba más hacia lo neutral, es decir, de no dejar pasar sanciones, llamar al diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo más seguro es que Argentina va a seguir muy de cerca la línea de la Casa Blanca. Y esto a mí me preocupa mucho más en lo que hace a la cuestión palestina que a la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque uno, si me da la voz, eh, al punto que voy a querer llegar, es que el gobierno israelí está contando con que Biden no va a ganar las elecciones. El gobierno israelí está asumiendo que va a ganar Trump. Y si gana Trump, obviamente ese es el equipo de Milei, eso va a significar que Israel va a tener las manos libres, completamente libres. Voy a mostrar en el mapa, a ver si puedo compartir. Justo me preparé un mapa de Ucrania y un mapa de Gaza para mostrar la situación. Y obviamente hay novedades. O sea, no es que haya cambiado algo, sino que todas las... ¿dónde está el compartir? Acá. Sino que todas las cosas que se venían dando se han profundizado. Ahí está. Bueno. ¿Se ve el mapa? Ujú. Bueno, este es el mapa que de vuelta lo hace Zuriak, que es un analista sirio, que es muy serio para rastrear los movimientos en el terreno, pero no sé si se acuerdan de los últimos que mostramos, pero obviamente todo el control territorial israelí se expandió y también se desarrolló la ofensiva en el sur de Gaza sobre la zona de Han Yunis. Habíamos dicho que a principio de la guerra, Israel había ingresado en la ofensiva por acá, por esta zona, y que hizo un avance derechito hacia la costa, ahí giró 90 grados a la derecha y fue hacia el norte y se encontró con el segundo eje, que bajó desde la costa paralelamente para encontrarse, como yo dije que iba a pasar, en las cercanías del hospital Al-Shifa, que acá está, que eso fue muy mediático, etcétera. Y que a su vez un tercer eje avanzó hacia Beit Hanun. Bueno, hubo combates muy duros, pero la realidad es que el progreso es este. La ciudad está completamente destruida. Hace varias semanas había una estimación de que la mitad de los edificios, de todas las edificaciones de la ciudad de Gaza estaban dañados o destruidos. Y uno ve ahora las fotos y son escombros. Hay algunas que me recuerdan mucho a las fotos que se sacaban de Hiroshima y Nagasaki después de los bombardeos, porque no hay una sola estructura en pie. Es todo escombros y desierto. La última vez que yo había sido invitado, les comentaba cómo Israel entró con tractores, con bulldozers, que daban vuelta todo el asfalto para para correr minas antitanque, diferentes bombas. Bueno, el tema es que los tractores esos obviamente también destruyen la infraestructura, o sea, no se salvó ni el asfalto. Todo el suelo ahora es desértico. Esta ciudad, que albergaba por lo menos a 1 millón y medio de personas, ya no puede sostener la vida humana. Y es probable
que esa haya sido la finalidad real. O sea, porque a una agrupación militar le podés matar muchos miembros. eh, es muy difícil que se le extinga completamente, sobre todo cuando es muy popular. Puede volver, pero reconstruir una ciudad no es algo que se recupere en un par de meses como recuperas combatientes, reclutando entre una población que tiene mucha bronca y muchas ganas de cobrar venganza. Entonces, esto se transforma yo creo ya en un desplazamiento semipermanente. De vuelta, sostengo, la gente no puede vivir acá, no hay las condiciones mínimas. Queda todavía, digamos, alrededor de un tercio de conglomerado urbano que Israel todavía tiene que avanzar sobre esto. Y el ritmo obviamente es lento por el tipo de guerra que es. Eh, ellos saben lo que hacen. Esta es una guerra para que se prepararon durante 15 años, jamás también se preparó, pero obviamente eh, hay una diferencia muy grande en capacidad militar, en números, en capacitación técnica, etcétera. Hasta ahora, en números oficiales, Israel suele reconocer sus bajas de una manera demasiado pronta, por una cuestión de que si estuviese ocultando bajas, tendría un problemón enorme. Y además en la idiosincrasia de una sociedad militarizada, hay una glorificación de los muertos, cuenta como héroes nacionales o lo que sea. Entonces, no hay, salvo que sea una cuestión muy desastrosa, no hay mucho motivo para ocultar muertes, como si pasa en Ucrania y en Rusia, que ninguno de los dos declara cuántos muertos tienen. Bueno, Israel hasta el día de ayer declaraba 130 muertos. De sus soldados, 130 desde que ingresaron a Gaza con la ofensiva terrestre. Alrededor de 200 más o menos, no tengo el número preciso ahora en la cabeza, pero 200 por el ataque de Hamas el 7 de octubre. O sea, todavía está muy por debajo de eso. Yo también, obviamente también hay algunas decenas en el norte con el Líbano, pero son 130 muertos de la ofensiva terrestre en Gaza. Ahora, el Ministerio de Salud de Gaza, que lo maneja Hamas, declara que hay un total de 20.000 muertos palestinos. Eh, una buena porción de ellos niños, menores. Los números que declara por lo general Hamas mediante el ministerio, hay mucha gente que puede decir, bueno, Hamas, obviamente van a mentir, pero en realidad son números que suelen ser convalidados con estimaciones de otras partes, organizaciones de derechos humanos, diferentes tipos de veedores, por lo general suelen validar estas cifras. Para que tengan a modo de comparación, eh, operaciones militares pasadas israelíes en la Franja de Gaza desde 2008 hasta acá, que obviamente se dan cada cierta regularidad, cuando involucran alguna pequeña ofensiva terrestre, eh, producen en general entre 1.000 y 2.000 muertos. En total, 1.000 y 2.000 palestinos muertos. Y acá ya hablamos de 20.000, para que tengamos en cuenta la escala. Y estos 20.000 son antes de que se tome control total. Después voy a hablar de cómo se va a desarrollar operacionalmente esto en las próximas semanas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sí, Alan? sí, no, ¿Jamás sí. todavía tiene fuerzas para resistir? Bueno, de eso voy a hablar más adelante porque tengo dos hipótesis que no están, no son mutuamente excluyentes. Pero bueno, quería llegar al tema de la escala. Digamos, 20.000 muertos palestinos, eso suele ser validado, yo no creo que sea mucho menos que eso por ahora y la perspectiva es que vaya a ser más.
Ahora, hace un par de semanas, cuando el ministerio estaba declarando alrededor de 17.000, 16.000 muertos, ahí Israel declaró su estimativo de las muertes palestinas, que declaró 15.000. O sea que el gobierno israelí convalidó la cifra total global. Israel estimaba 15.000, al mismo día jamás estaba estimando 16.000. Porque hay una convalidación. Es importante cuando los dos lados dicen lo mismo y son los dos lados que se están matando entre sí. Bueno, por lo general es así. Ahora, lo que Israel dice es que de esos 17, perdón, de esos 15.000, entre 5 y 6.000 eran combatientes de Hamas, que puede ser. Eh, yo no tengo elementos para descartarlo, porque la escala de los combates que hay, eh, lo extensivo del bombardeo, me hace pensar que no es imposible que habiendo perdido 130 soldados hayan matado en combate a 5.000, 6.000 combatientes de Hamas. No me parece muy raro, porque obviamente Hamas tenía mucha gente adentro de los túneles. Israel bombardeó los túneles. Vos cuando bombardeas un túnel, lo tirás abajo y todo el mundo queda atrapado. Entonces hay una cantidad enorme de muertos y muchos desaparecidos. Quién sabe cuánta gente hay enterrada en los edificios. Hay un montonazo de edificios. No, es una cosa que desborda completamente todo precedente. Ahora, a futuro, y voy sobre el tema que comentaste. Israel expandió también la ofensiva sobre el sur, que es otro conglomerado urbano más chiquito, la ciudad de Gaza, que es Han Yunis, que aparentemente una parte importante de las fuerzas de Hamas huyeron y se retiraron porque acá también tienen túneles, acá tienen su propia infraestructura militar. Bueno, muchos se retiraron del norte al sur durante los combates, mezclados entre civiles, lo que sea. Eh, pero con toda la destrucción que hay del ala militar de Hamas, y obviamente no solamente una cantidad grande de muertos, también lo que sí admite Hamas es cuando un comandante de ellos se muere, porque hacen una publicación en su honor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la cantidad de comandantes y cabecillas que Israel viene apuntando también es muy importante. Hay gente un comandante de batallón, que un día lo matan con un bombardeo, al día siguiente matan al sucesor, y así, hasta que el batallón ese deja de funcionar, y entonces se ve en el mapa que se expande la zona de control, porque colapsa militarmente esa unidad, de ser descabezada continuamente. Bueno, sobre Han Yunis, Israel usó una táctica similar, también penetró el terreno, avanzó y rodeó. Aparentemente, bueno, con la expansión de la ofensiva también al sur, yo noté que la cantidad de muertos diarios que declara el ejército israelí obviamente también saltó un poco, pasó de, no sé, de tener por lo general 3 4 muertos a tener 8 muertos por día. Y todos los testimonios hablan de que los combates de Han Yunis son durísimos. Ahora, obviamente ellos pueden avanzar, declaran que la cantidad también de combatientes de Hamas que están liquidando también subió mucho. O sea, yo veo que militarmente Israel es capaz de ir por todo. Ya hay un problema enorme, que es que muchos civiles habían huido hacia el sur. Mucho de la gente que vivía en la ciudad de Gaza huyó hacia el sur y ahora también tiene que huir de Han Yunis. Yo dije que para destruir militarmente a la organización de Hamas, yo dije que Israel iba a necesitar expandir la ofensiva a todo Gaza, y es lo que estamos viendo. El tema es a dónde va la gente, porque volver a la ciudad no se puede. No, no se puede y no conviene.
porque siguen los combates y no hay nada que hacer ahí, salvo ver las ruinas de la propia casa. Quedarse en Jaiunis tampoco se puede. Entonces, mucha gente está viviendo en un descampado en el desierto, que también es el desierto. De día hace calor, de noche hace un frío terrible, no hay infraestructura, apenas llegan alimentos. Entonces lo que provoca esta, toda la respuesta militar israelí es una crisis humanitaria que nunca se vivió en Gaza. ¿Era el objetivo de ellos hacer que esto sea ingobernable? Independientemente, digamos que, no sé, de acá a 2 semanas, quizás Estados Unidos fuerza a Israel a un cese al fuego. Puede pasar. Bueno, cesan los combates. No quiere decir que Israel se retire, pero sobre esto no se puede montar ningún tipo de administración civil efectiva. Quizás el objetivo de ellos era hacer que esto fuera, que nunca más pueda ser un conglomerado social funcional. Lo que dijo un funcionario israelí ayer es que el gobierno de Hamas va a ser reemplazado por un gobierno palestino pacífico, que nadie sabe de dónde van a sacar, ni cómo van a legitimar. Quizás elijan a dedo algún funcionario civil de los gobiernos de ahora, porque obviamente no todo miembro de Hamas es miembro del aparato militar, de brazo armado. Por ahí eligen a funcionarios civiles y hacen funcionar eso mientras mantienen ocupada militarmente la franja. Quizás sea eso el esquema. Ahora, ¿eso es viable? No sé. ¿Lo va a validar la población? Yo no creo. Yo no creo. Jamás es más popular que nunca entre los palestinos. Obviamente, a mí no me sorprende. Jamás ahora es mucho más popular en Cisjordania que entre los palestinos de Gaza. Hay buena parte que los culpa por todo este desastre. Pero aún si jamás se desarrollase en Cisjordania, ¿eso es a favor o en contra de los fines de largo plazo estratégicos del gobierno israelí? Yo digo que para ellos es bueno. ¿Por qué? Porque el muerto político más importante de esta guerra es la autoridad palestina, que el gobierno de Netanyahu históricamente tiene el objetivo de hacer que los acuerdos de Oslo, nada como los acuerdos de Oslo sean viables. Ellos no quieren reconocer ningún tipo de entidad política para los palestinos, no hablemos ya de un Estado. Entonces, hace años que vienen en la tarea de serruchar del piso la autoridad palestina con diferentes medidas, y la autoridad palestina se quedó pedaleando en el aire en esta guerra. En medio de toda esta destrucción, en Cisjordania pasó relativamente poco y nada. Y obviamente para nada, nada que haya sido impulsado por la OLP, que acá queda como la CGT de acá, más o menos, pero peor. Peor porque el- el- la escala de la catástrofe es objetivamente mucho peor y ellos hacen la nada misma, a menos que sea cuidar con la policía algunas ciudades de Cisjordania. Bueno, entonces eh, la OLP quedó completamente deslegitimada a los ojos de la totalidad de los palestinos. Y si jamás se expande por otros lados, para el gobierno israelí siempre esto es bueno. Ya, y no me paro de comentarlo, que Netanyahu incluso en 2019 decía que el que esté a favor, el que esté en contra del establecimiento de un Estado palestino tiene que estar a favor de dejarle hacer a Hamas, de que les llegue la financiación y que sigan gobernando. Porque con Hamas, ellos dicen, bueno, como Hamas no negocia, porque ellos están en contra de la existencia del Estado judío, quieren tirar a los judíos al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Como Hamas es así, con Hamas no se puede negociar,
de ninguna manera. Entonces no hace falta que negociemos y podemos seguir colonizando, etcétera, haciendo lo que hacemos por la vía de los hechos. Si jamás no existiese, el Mossad lo crearía. Entonces, eso es algo que es polémico lo que digo, para todos, porque por ahí para los que tienen una sensibilidad con la cuestión palestina, por ahí los puede indignar, porque al fin y al cabo Hamas está liderando ahora una guerra de resistencia, y también puede ser polémico para el prosionista, que se le puede erizar el pelo diciendo cómo es que nos conviene que exista Hamas. No paran de hacernos atentados. Bueno, son, son dos orientaciones políticas que se complementan. Y el día que Hamas se pasó de la raya, Israel decidió liquidarlo, y liquidando a Hamas también avanza en el objetivo estratégico. Una vez que la franja de Gaza quede neutralizada, que ya no sea una preocupación militar tan grande, eh, Israel va a tener el camino despejado para avanzar en la anexión de zonas de Cisjordania, que ese es el plan explícito de partidos que integran el gobierno. Obviamente, la derecha tradicional del Likud, del partido Likud, no lo dice abiertamente, pero todas sus acciones van en ese sentido. Entonces, esa es la cuestión con la guerra. Va a durar unas semanas más. Si Biden la interrumpe, no sería, no sería un retroceso. Quiero decir, hay gente que por ahí se apura a decretar que esto es una derrota de Israel. Yo veo el estado de Gaza, las fotos de las ruinas, veo la gente desplazada, veo el control territorial, veo que Israel logró contener mayormente los combates acá, y digo, esto no es esto no, la victoria no se ve así para los palestinos, digo. Entonces, esto puede quedar, digamos, congelado acá, con Israel adentro de Gaza, y reformulando todo el control territorial, quizás haga cosas como los que hacen Cisjordania, o sea, dividir Gaza en pequeñas áreas que los palestinos no pueden moverse de una u otra. Tampoco, obviamente, está claro cómo se va a reconstruir esto. Ese es el misterio más grande de todos. Eh, y lo que esta guerra deja es al pueblo palestino, no contra las cuerdas y mucho peor. Y a futuro, obviamente, puede ser que el gobierno de Netanyahu no sobreviva políticamente esto, porque a partir de los sondeos de opinión, la imagen de Netanyahu no mejoró. Por ahí entre los israelíes la opinión es, bueno, nosotros queremos la cabeza de Netanyahu, pero primero queremos la cabeza de Hamas. Y cuando terminemos con Hamas, ahí nos vamos a encarar de Netanyahu. Que seguramente ese es el ánimo. Pero aún así, a ver, acá va a haber un rebote de lo que pasa en Estados Unidos. Si gana Trump, seguramente eso refuerce la posición de Netanyahu y del resto de la derecha. Y si no, el resto de la derecha pondrá otro, que no será él, pero pondrá otro con esta situación en el terreno, con cualquier proceso de negociación completamente bloqueado de acá a futuro, y las manos libres para hacer en Cisjordania en la medida de lo que puedan. Con Trump, sí, con Trump en Estados Unidos van a avanzar muchísimo sobre Cisjordania, como lo hicieron durante su primera presidencia, que avanzaron muchísimo. Todos los índices de violencia de los colonos contra la población local, las agresiones de las fuerzas militares israelíes, o sea, todo tipo de incidentes, todo se fue por el techo con Trump. Ahora, Biden obviamente si presiona a Israel para declarar un cese al fuego, lo que sea, es porque la situación al interior del Partido Demócrata es muy adversa. Hay un giro en la opinión de sectores progresistas estadounidenses en contra de Israel. Fenómeno. Eh, Eso hace más posible la victoria de Trump. Esto no es un llamado a votar a Biden, quiero aclararlo, para nada.
porque toda esta catástrofe pasa justamente con Biden como presidente. Luego que con Trump sería aún peor, porque no tiene la presión interna por cortar la asistencia a Israel. Y obviamente, qué sé yo, está en antecedente de su primer gobierno. Entonces, por ahí no lo veamos a Netanyahu de acá a un año, pero el próximo primer ministro yo digo que incluso puede ser peor. Esa es la perspectiva que Y, tengo de acá. Alan, y Sí, con respecto a Ucrania, bueno, vamos a digamos Ucrania. esto de que la OTAN, no sé, pareciera que retira dineros y que ya no va a enviar más dineros y armas, ¿cómo modificaría esto? Bueno, ¿Terminará esta ah, guerra? ¿se ve el mapa de Mm. Ucrania? Este es un mapa de un grupo pro-ucraniano. No, no se ve nada, ¿eh? No se ve nada. No, a Ah, ver. Ah, ahí está. Ahora sí, 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 sí. bueno, este, olvídense los dibujitos de las unidades, no hace falta que nos metamos en eso. Pero este es un mapa de un grupo pro-ucraniano que también es parte de la gente que estuvieron mapeando las cosas con relativa seriedad. Y obviamente muchos otros mapeadores pasaron sus mapas a servicios pagos, entonces no quedaba otra. Pero en Ucrania pasa una situación, no es decir particular, pero que puede dar lugar a espejismos. El control territorial está prácticamente igual que como estaba hace 4 o 5 meses. Recordemos que en julio Ucrania intentó una ofensiva terrestre acá, en el sur, y el fracaso de esa ofensiva es el dato más importante, que ya lo habíamos hablado en programas anteriores. Para esta ofensiva, Ucrania fue particularmente preparada durante muchos meses, recibió muchas donaciones de la OTAN, muchos no, pero recibió una cantidad importante de blindados, tanques, sistemas antiaéreos, etcétera. El tema es que, como muchos vimos venir, esta ofensiva la hicieron sobre un lugar sin tener el factor sorpresa, contra posiciones defensivas muy bien preparadas, y los rusos se prepararon muy bien, y los ucranianos atacaron precisamente donde los rusos querían que ataquen. El resultado es que la línea no se movió. Ucrania gastó las fuerzas que había juntado, esto quiere decir que tiene muchos muertos y heridos y mucho material destruido, y logró muy poco. El único lugar que hay un avance territorial que salió en los medios fue acá, entre Orihiv y el pueblo de Rabotino, eh, que es nada, 5 kilómetros. Y acá se gastaron una buena cantidad de brigadas. Yo no sé si un día uno puede caminar por estos campos y no pisar un cadáver, sea ruso o ucraniano. Pero esto y recién acá en rojo son algunas de las fortificaciones más importantes rusas, para que se entienda que esto no llegó a nada. Y el objetivo era no llegar hasta ahí, el objetivo era llegar hasta acá, hasta el mar, y cortar en dos el frente, porque cortándolo en dos, aislaban Crimea, que tenía el objetivo también de cortar el aprovisionamiento por medio de este puente, el famoso puente del estrecho de Kerch, y con Crimea aislada, presionar para un colapso ruso y que los rusos tengan que retirarse de toda Ucrania, devolver Crimea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día nadie discute que esto es un fracaso, pero bueno, hay muchos que les tomó varios meses reconocer lo que ya se estaba dando en septiembre. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es es la continuidad de la guerra de desgaste, que se reduce a lo siguiente. En una guerra de desgaste no gana el que controla más territorio,
Gana el que puede seguir peleando. Es, es dos boxeadores que llegaron al 12º round y van hasta el round número 20. Y alguno se va a caer en el camino. O que negocian. Pero esto no hay muchos indicios de eso. Salvo que el gobierno de Biden empezó a decir a los ucranianos hace ya un mes que se vayan preparando porque la mejor oportunidad que tuvieron para provocar un colapso militar, esa mejor oportunidad no salió bien. Hay muchos artículos en la prensa estadounidense sobre por qué fracasó, que quién estuvo metido, que quién se equivocó, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si les interesa entrar en eso. Es una cuestión muy accesoria. Pero el gobierno ucraniano dice que en vez de negociar va a preparar una ofensiva el año que viene. ¿Con qué? No hay compromisos nuevos porque para hacer una ofensiva necesitas cosas, necesitas tanques, necesitas aviones, y todo eso los ucranianos lo vienen, desde la ofensiva hasta acá, lo vienen recibiendo muy a contagotas, en general equipo que no tiene una ventaja técnica contra lo que tienen los rusos, en general al contrario, entonces no tienen ni ventaja ni de números ni de calidad. Ayer salió la noticia de que el gobierno ucraniano está contemplando, el mando militar le pidió al gobierno que movilice a 500.000 de ciudadanos. Este 500.000, de vuelta, no son voluntarios, porque los voluntarios se terminaron. Todo lo que las masas que vimos al principio de la guerra que hacían fila para enfrentar a los rusos, toda esa gente en general está muerta o herida o completamente agotada después de estos 2 años. Entonces los ucranianos van a tener que recurrir a métodos cada vez más coercitivos para que no quedarse sin gente. Bueno, la solicitud de movilizar 500.000 de ciudadanos que están registrados es eso. Eh, han, en algunos canales hay mucha especulación sobre que van a movilizar hasta los adolescentes, porque bajaron los ucranianos la edad, los parámetros de la edad de la población movilizable. Hay mucha propaganda de reclutamiento para reclutar mujeres. Incluso vi una publicidad que es medio tragicómico, que decía que a las mujeres que es bueno movilizarse junto al esposo, porque así están juntos durante la guerra. Ahora, del lado ruso, ¿qué tenemos? No tenemos estos problemas. Los rusos tienen a la industria movilizada por la guerra, eso hace crecer su economía por ahora, eso les va a causar problemas no tanto durante la guerra, sino después de la guerra, pero eso es otra cuestión. Y todos los testimonios hablan de que los rusos tienen más gente en el frente que los ucranianos. Los rusos hicieron una primera fase de movilización hace más de un año, que movilizaron a 300.000 reservistas, y desde entonces hay en teoría, una cuestión de alistamiento voluntario al ejército, que el gobierno ruso declara que durante este año 450.000 personas se unieron al ejército voluntariamente para ir a pelear. Y que con todos estos números, en el frente ucraniano tienen involucrados a 600.000 soldados. Yo estimo que hoy en día los ucranianos tienen entre 300 y 400.000 soldados desplegados a lo largo de Ucrania. Esa es mi sensación personal. Entonces hay una superioridad numérica. Hay una capacidad industrial de producir gran parte de lo que lo que necesita el esfuerzo de guerra y lo que no, los rusos han conseguido de quién importarlo. Entonces yo estimo que la capacidad de los rusos de sostener la guerra es superior a la de los ucranianos. Por lo tanto, una guerra de desgaste la pueden sostener mejor durante más tiempo. Esto de
descarta cualquier tipo de maniobra, una cuestión más súbita por parte de los rusos, no lo descarta. En el frente, los rusos avanzan de manera local en diferentes lugares. Por ejemplo, a ver si le encuentro ahora, la ciudad de Avdiivka. A ver, bueno, ahora no lo encontré, pero son cuestiones puntuales. No es que avanzan en un solo lugar, aprietan por todo el frente. Y donde, como, como cuando, miren cuando dos luchadores de por ahí de artes marciales, no sé si, sí, justo son muy de ver deportes de contacto, pero cuando dos luchadores se están apretando entre sí, sienten donde el contrincante tiene menos fuerza. Pero eso se hace palpando por todos lados. Y por donde tiene menos fuerza, se avanza. Los rusos, digamos que si avanzan por un lado, logran algún avance de unos días, de unas semanas, los ucranianos, como no quieren perder un solo metro cuadrado, llevan refuerzos a este lugar, dejan otro lado de la línea con menos gente y los rusos después se aprietan ahí. Entonces se aprietan un poquito en una ciudad, durante unos días se reportan avances, se quedan en un lugar, después un poquito en otra ciudad. Una cosa, voy a decir, acá, esto es Avdiivka. Por ejemplo, esta ciudad está casi semicerrada. Los ucranianos para mandar provisiones y nueva gente tienen un corredor. Esto les provoca un desgaste constante. Ellos tuvieron que movilizar muchas unidades que tienen en reserva a este lugar, tal como pasó en Bakhmut a principio de año. Y una vez que saturaron esto con suficientes unidades, los rusos dejaron de avanzar acá, pero apretaron de vuelta cerca de Bakhmut mismo, que ahora no lo puedo encontrar porque este mapa a veces no señala los nombres que me interesan. Pero bueno, el frente se mueve en general, con avances rusos. El tema cuál es que nada de esto provoca un colapso rápido, sino que todo apuesta a estirar esta guerra hasta que los ucranianos se agoten. Y si esta guerra llega a la campaña presidencial en Estados Unidos, va a ser un quilombo enorme para Biden. Entonces, por eso Biden quiere que se negocie ahora, así como quiere que en Gaza se llegue a un cese al fuego, porque queda pegado entre su electorado como alguien que promueve las guerras. Entonces no lo van a votar. No significa que lo voten a Trump, pero por lo menos a él no. Y si Trump llega a la presidencia, la expectativa es que él sea más proclive a llegar a un acuerdo directamente con Putin para soltar de la mano a Ucrania. Entonces, esta es la tendencia que yo observo. ¿Qué Bueno, esto quiere decir? Sí. ¿querés redondear o agregar algo más, Alan? Sobre las guerras en cuestión, no. Pero obviamente Argentina, por medio de Milei, se acercó mucho a esto. Milei en cualquier momento va a hacer un viaje a Israel. Él prometió eso. Y está mucho más cerca de los sectores del poder de ahí, como con factores de política local. Entonces, son simplemente otros frentes que se le abren. Porque el apoyo a Ucrania, Israel, para él es una cuestión de mostrarse ante Estados Unidos como algo necesario, ¿no? Yo me acuerdo que en los años de la presidencia de Macri, me acuerdo que había una columna de opinión, no me acuerdo si era en La Nación, no me acuerdo si era en Clarín, que estaba cuestionando a Bullrich por su ridiculez, etc. Entonces, un periodista decía que en realidad Bullrich lo que hace es hacerse a sí misma imprescindible. No importa si el trabajo de seguridad o lo que fuese se hacía bien o mal, pero que ella se hacía a sí misma imprescindible, se mostraba imprescindible y de esa manera siempre garantizaba que no la despidieran. Bueno, es lo que creo que está haciendo Milei en materia de política internacional con respecto a Estados Unidos. Está mostrando ser más papista que el Papa porque necesita un apoyo constante y directo del FMI
y eventualmente también de Estados Unidos, por si hay, qué sé yo, toco madera, que vayan a suceder cuestiones muy groseras acá de violación de derechos. Bueno, en última instancia Estados Unidos puede desactivar cualquier tipo de movida internacional de denuncia. Entonces, para no confundir las cuestiones, Milei es un gobierno que ellos arrancan contra las cuerdas y cuando uno está contra las cuerdas no tiene lugar a donde ir excepto para adelante. Entonces, Con eso pone en riesgo a toda la población también, porque sí, más bueno, bien, porque, ha porque habido atentados acá, tuvimos 2. bueno, Eh, no me sorprende en realidad. mm, Pero, ¿cómo se enfrenta a esto? Bueno, como dijo Walter, ninguna expectativa, nada de perder el tiempo con esto de que los diputados hagan esto o lo otro, porque el juego político que manejan es otro. Hay 2027, y hasta entonces, bueno, protestar un poquito, pero que dejar hacer, ¿no? Así, yo adhiero a la hipótesis que sostiene Walter y la refuerzo. ujú. Bueno, gracias, Alan. Estamos bastante excedidos de tiempo, pero bueno, Siempre pasa lo mismo. y siempre pasa, tus charlas son siempre muy interesantes y necesarias. Este es el último programa del año, porque ya nos vamos a ver ahora en enero. Tenemos planeado hablar del tema de salud, del deterioro y demás, pero siempre se nos mete algún otro tema que tenemos que agregar por la realidad nacional que corre tan rápido. Eh, yo les pediría a los compañeros, a Luisa, a Clelia, a Walter, y Alan ha sido un invitado especial que nos acompañó en varios programas. Si quieren hacer un breve balance de lo que ha sido este año y bueno, y saludar para las fiestas a nuestros oyentes, ¿no? Así que bueno, Luisa. Acá estoy pendiente siempre de este programa, anotando, aprendiendo. Nada, la verdad que este año, en cuanto a la rueda, no tengo más que elogios. Y la verdad que te agradezco, Liliana, por este proyecto radial que nos enorgullece a Conciencia Top New y que fue tocando temas necesarios para la opinión pública, para la gente, para el pueblo, y de ahí sale toda la audiencia que tenés. Felicitaciones y a seguir con esto, Lili. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos, porque la impulsora fuiste vos. Yo empecé a arrancar de a poquito, me empujaste, va. No, no, vos tenías la idea, ya puedes decirte, vamos, Lili, pero sí, y ahí está. Ahora es que Pues, Luisa es muy operativa, armó el grupo y vamos, listo, sin mucha vamos, vuelta. Bueno, Clelia, balance del año, saludos para el Bien. próximo año. Me gustaría despedir el año de manera más esperanzadora, pero el panorama que tenemos, por lo menos a nivel internacional, es bastante tremendo. En fin, no sé qué decir. Veo un panorama muy terrible para las poblaciones. Tengo entendido incluso que Israel ya tiene un plan de expulsión de gente de Gaza, porque tiene una perspectiva de la vieja Israel, la vieja Palestina israelí, mucho más allá que la posibilidad de tener un Israel binacional, como se pensó alguna vez. De todas maneras, como dicen, la vida gana siempre y alguna salida habrá. Vamos a ver qué nos presenta el 2024. Gracias, Muchas Clelia. gracias al programa. Muchas gracias. A los Igual, invitados
y a los coordinadores de este programa. No tengo más que agradecimiento y bueno, que sigan el año que viene con el éxito que vienen teniendo hasta ahora. Walter, tu balance. Bueno, mira, yo quiero decir a la audiencia que este programa arrancó el año, en enero, dando el espacio a la rebelión que ocurría en ese momento en Perú, que ya había estallado en el 2022. Luego también estuvimos tratando las rebeliones en Brasil con el sector, digamos, que apoyaba a Bolsonaro, con esta intentona muy parecida a la de Trump. Después este programa trató el problema de las jubilaciones, trató el problema de la salud. Le dedicamos 2 programas, por ejemplo, a los femicidios. Le ha dado voz a las rebeliones en Salta y le hemos dedicado varios programas a la rebelión de Jujuy. A nivel internacional nos hemos dedicado con varios programas con respecto a la guerra de Ucrania, con el apoyo acá de Alan, y le hemos dedicado también varios programas con el genocidio que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza. También le hemos dedicado un programa a los problemas ambientales. Hemos analizado también la cuestión económica, la hiperinflación. Le hemos dedicado varios programas sobre el avance de esta nueva derecha, cuáles son sus características, cuáles son sus discursos, cómo se montan. En este caso, digamos, a manos tuyas, Liliana, que has hecho muy buenas exposiciones. Bueno, y ahora le estamos dedicando un programa a clarificar esta ofensiva de esta derecha y estamos cerrando con 2 temas internacionales muy importantes. Entonces, el balance que yo hago es que este programa ha sido, digamos, un grito contra todas las injusticias, ha puesto, digamos, su grano de arena, más que su grano de arena, ha puesto, digamos, un verdadero ladrillo, y se ha convertido realmente en un programa que denuncia sin ningún tipo de concesiones todas las injusticias que están pasando en el mundo y todas las injusticias que están pasando a nivel nacional. Entonces, a mí este cierre me encanta porque cerramos con los problemas nacionales, pero también con los problemas internacionales. Entonces, este programa, sin ánimos de que uno diga, bueno, que exagera, a veces uno no tiene verdadera conciencia de hasta dónde llega o cuál es el valor de lo que uno hace, pero sin lugar a dudas ha sido un golpe al mentón de todas las injusticias que está pasando en el mundo y en este país. Yo cierro muy esperanzador, yo cierro el año con una esperanza enorme de que todo el pueblo y la sociedad no van a aceptar este genocidio como está ocurriendo con respecto a la Franja de Gaza, donde hay miles de movilizaciones de cientos de personas en el mundo. Y, por ejemplo, en Argentina han reaccionado con un cacerolazo con los atropellos de este gobierno de Milei. Entonces, creo que tenemos que cerrar el programa con una esperanza de que los trabajadores no van a aceptar este panorama negro que nosotros hemos pintado de manera pasible, sino que van a salir a dar una lucha, como efectivamente está ocurriendo. Así que bueno, los esperamos para un 2024, donde también nos vamos a convertir en voceros y todos aquellos que luchan, que lanzan su grito, digamos, contra las injusticias, van a tener un espacio en este programa que es La Rueda. Bueno, gracias, Walter, por todo el recuento de lo que estuvimos haciendo en el año. ¿Querés sumarte, Alan, al balance? Bueno, a mí no me queda mucho más que agradecer todas las veces que me han invitado, el espacio y incluso el espacio-tiempo para poder desarrollar estas cuestiones que para mí pasa un solo segundo en la cabeza. Después me doy cuenta que les consumí todo el tiempo. Pero son cuestiones que hay que ver. Porque al fin y al cabo Argentina es un rinconcito de un mundo muy grande. Y lo que pasa acá es indisociable de lo que pasa afuera. Pretender que acá se puede vivir qué sé yo, de una manera completamente divorciada y que lo que pasa más allá de tal lugar no importa, bueno, eso en realidad
Es una mentalidad que no nos deja ver las grandes tendencias. Ahora, yo quiero adherir al mensaje de Walter y les puedo decir que con el gobierno de Milei lo que vamos a hacer es una guerra de desgaste, como pasó en Ucrania. Y en la guerra de desgaste el que pierde es el que baja los brazos. Obviamente va a haber un intercambio de golpes, seguramente hay cosas que nos van a entrar, pero la guerra de desgaste se gana con la persistencia y con la audacia a la hora de plantear alguna salida, porque hace falta ser audaz para decir que vale la pena seguir adelante. Y sí, absolutamente, las reservas que hay acá para pelear son enormes. Así que, de vuelta, yo me fui de la marcha hace 2 días optimista, me puse más optimista todavía cuando reaccionó el cacerolazo a la noche, que yo digo, el de ayer por lo menos por donde yo vivo fue un poco más, fue más ruidoso incluso. Entonces, hay que seguir, hay que desarrollarse y hay que ir sacando conclusiones políticas. Y así es como al gobierno aventurero se le van a poner los puntos. Bueno, gracias, Alan. Bueno, vamos a cerrar simplemente con una reflexión de un obrero ruso allá por 1917, tal vez analfabeto, en donde trataba de explicar cómo era la situación. Y es muy sencillo. Hay dos clases sociales, la burguesía, los opresores, y del otro lado, los trabajadores. Este programa no ha sido más que un intento de darle voz a ese sector de los oprimidos y también intentar esclarecer dentro de nuestras posibilidades esto de lo que se llamaba en mi época antiguamente conciencia y clase. Si sos trabajador, ¿viste? No sirve identificarse con los poderosos que luego serán quienes te van a castigar, como ha sucedido también en estas últimas elecciones. Bueno, intentamos ser una voz de los oprimidos. Pequeña, pero intentamos ser una voz para los oprimidos. Gracias, Walter, profe de historia, grande. Luisa con sus ideas, ella siempre con sus ideas, inventando algo nuevo. Clelia con toda su experiencia de tantos años. Y bueno, y Alan, te tenemos acá siempre invitado para todas estas cuestiones y con tus especialidades sobre los temas de guerra. Gracias a la Radio Conciencia Tom New por cedernos el espacio y a nuestra audiencia que pase lo mejor posible estas fiestas. Junto con los seres queridos, familiares o amigos, y nos vemos en un nuevo programa de La Rueda para continuar con la lucha y el esclarecimiento en el año 2024.